Y bueno, primeramente vamos a hablar sobre la acta de inicio del proyecto, la cual consta de bastantes puntos. El primero de ellos es el tener una administración del proyecto y los niveles de autoridad que se va a tener durante el proyecto, esto para crear una mejor jerarquía, tener una persona designada para actuar en nombre de la alta dirección o de un mando superior al de administrador del proyecto, el hecho de tener un presupuesto, la cual nos ayuda a tener una inversión estimada que se tiene planeada para el proyecto. De igual manera, un tiempo que se espera que el proyecto pueda llevarse a cabo con distintas fechas específicas, tener dentro de estas especificaciones que nos ayudan a que se tengan documentos los cuales se definen normas, exigencias y procedimientos a ser empleados durante el proyecto. El propósito, que se trata de indicar el destino del proyecto, los efectos que se pretenden alcanzar con su realización, la descripción del proyecto, que este es básicamente una planificación que consiste en un conjunto como de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer las necesidades de nuestro cliente, ¿no? El hecho de fijar objetivos, que son los resultados deseados que se espera alcanzar con la ejecución de las actividades, que se tenga una relación y que sean medibles o cuantificables. Los criterios de aceptación, que son aquellos como criterios que están incluidos en los requisitos de rendimiento y desempeño de los colaboradores, y tener condiciones esenciales que obviamente deben cumplirse con las entregas que tiene el proyecto. El financiamiento, que es un tema importante durante el proyecto, ya que este es el proceso por el que se proporciona capital al proyecto para utilizarlo, ¿no? Y tener recursos como sea dinero y crédito para que se puedan ejecutar los planes que se tienen. Los entregables principales, que en cualquier proyecto tienen que ser medibles y verificables y que se elabore para completar parte del mismo proyecto, ¿no? De igual manera, tener siempre criterios de éxito, los cuales nos ayuden a poder avanzar constantemente y ver como la calidad que se está teniendo. De igual manera, con los programas de ejecución vamos a ver lo mismo. Suposiciones clave, las cuales una entrada a priori al proceso de planificación nos permite como analizar el proceso de planificación del proyecto que continúe. Tener también diferentes restricciones, como lo es, el alcance, el tiempo, los riesgos que se tienen, la calidad, los recursos con los que manejamos. Con esto también vamos a ver distintos riesgos principales y con diferentes estrategias podemos como minimizar estos riesgos. De igual manera necesitaremos requisitos de aprobación, los cuales tienen que ser precisos, con alcances limitados, tiempo acotado y demás. De igual manera, el tener como una generación de reportes, los cuales nos ayudan a llevar un registro de todo el proyecto y con esto automáticamente llevar un control. Y por último, tener las firmas de aprobación de cada una de las áreas involucradas o personas para de igual manera llevar una organización eficiente. Yo les voy a hablar sobre uno de los rubros más importantes a establecer por parte del administrador de proyectos. Dicho rubro se trata del triángulo de restricciones. En el triángulo de restricciones debemos identificar desde el principio el alcance del proyecto, el tiempo requerido y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Estos tres parámetros se tienen que trabajar para determinar las herramientas y técnicas necesarias para que el equipo del proyecto pueda alcanzar el grado de éxito más alto posible. A continuación, les voy a hablar un poco más acerca de cada uno de estos parámetros. El primero es el alcance. Con alcance nos referimos a aquellos requerimientos específicos para llegar al resultado final. Es decir, la definición global de lo que se supone que el proyecto tiene que alcanzar y una descripción específica de lo que el resultado final debe de ser. Con tiempo nos referimos a la cantidad de tiempo disponible que tenemos para completar el proyecto que viene o que tiene que ser definido por una fecha límite. Con costo nos referimos a la cantidad presupuestada para que el proyecto se realice. Este dependerá de múltiples variables. Es importante saber que nuestro cliente en el proyecto solamente nos puede restringir 2 de los 3 parámetros, pero nunca los 3. Es por eso que cuando inicie el proyecto hay que darle a escoger 2. De lo contrario, si el cliente pretende imponer los 3, la probabilidad de éxito del proyecto es 0. Para llevar a cabo una correcta
y exitosa administración de proyectos, es necesario que desde un inicio se establezcan cuáles son los conocimientos y competencias con las que debe de contar cada colaborador que forme parte del equipo. Las competencias laborales son aquellos conocimientos y habilidades que tiene una persona para responder ante una tarea o actividad en el ámbito de trabajo. Dichas competencias pueden incluir desde sus conocimientos adquiridos hasta otras capacidades, habilidades o actitudes. Algunos de los conocimientos y competencias necesarios para lograr administrar un proyecto de forma eficaz son los siguientes: conocimientos en administración de proyectos, capacidad de organización, liderazgo, comunicación efectiva, capacidad de negociación, atención al detalle e identificación y resolución de problemas. Para la administración de proyectos debemos establecer los niveles de autoridad o roles que cada miembro del equipo tiene. A continuación explicaremos de forma breve en qué consiste cada uno de ellos. Stakeholders son los diferentes grupos de personas que influyen en la empresa, por ejemplo, los empleados, los proveedores, los accionistas o incluso el gobierno. Son fundamentales para el funcionamiento de la empresa, ya que las decisiones de estas partes interesadas pueden afectar en gran manera a los resultados y objetivos de la empresa. Líder del proyecto. Es el responsable de liderar y gerenciar el proyecto para lograr los resultados esperados en tiempo y forma. Entre sus competencias está conducir las actividades diarias del equipo del proyecto, ejerciendo un control sobre resultados, plazos y calidad, mantener la relación con usuarios y clientes, motivando y brindando apoyo a los integrantes del equipo y gestionando los recursos necesarios, tomando las decisiones operativas necesarias para mantener el proyecto en tiempo, alcances y costos. Facilitador. Un facilitador es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes y contribuye a crear un plan para alcanzarlos, sin tomar partido, utilizando herramientas que permitan al grupo alcanzar un consenso en los acuerdos preexistentes o que surjan en el transcurso del mismo. Manager. El director del proyecto es el principal responsable de la finalización del proyecto, según lo previsto. Desempeña un papel principal en la planificación general, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. Sus responsabilidades también incluyen la gestión de riesgos, mediación de conflictos y gestión de relaciones con las partes interesadas. Un objetivo en un proyecto se define como una meta a cumplir mediante una serie de pasos y con cierto límite de recursos y medios. Este debe ser SMART. Específico, medible, alcanzable, realista y temporal. Por otra parte, el alcance se refiere a todo aquello que se va a cubrir o hacer en el proyecto con el fin de lograr el objetivo esperado. Y por último, los entregables, que es cualquier documento, registro o reporte generado a lo largo del desarrollo del proyecto. La EDT del proyecto es el camino, la hoja de ruta hacia el éxito del proyecto. Se trata de una descomposición jerárquica basada en el entregable final del proyecto, es decir, en el resultado final del proyecto en cuestión. De esta forma, todo profesional que aspira a la dirección de proyectos debe saber en qué consiste una EDT. El éxito de todo proyecto requiere de una EDT en la que se definan los paquetes de trabajo, los cuales descomponen el proyecto, asignando a los responsables de cada paquete para establecer así un cronograma y presupuesto que sea adecuado para el correcto desarrollo del trabajo. Comúnmente una EDT tiene diversas funcionalidades dentro de un proyecto. Ayuda a definir el alcance del proyecto en relación con los entregables de este y la descomposición de estos entregables a través de paquetes de trabajo. Define el proceso de ejecución del proyecto y cada fase. Genera una descomposición en la jerarquía del proyecto que permite alcanzar un nivel de detalle óptimo para su control. Igualmente sirve como herramienta para el objetivo de proyecto para analizar el riesgo, el control presupuestario y los avances del cronograma. Para elaborar una EDT hay que saber que se puede dividir en 4 bloques de trabajo. El primero es identificar el entregable final del proyecto. Para ello se recomienda realizar una revisión del alcance para así no obviarlo en la estructura ni en los requerimientos del proyecto. Como siguiente paso está definir los entregables principales del producto, ya que estos conforman el proyecto siendo los predecesores al entregable final. Continuamos con descomponer los entregables principales en acciones al detalle para que puedan llevarse a cabo de una forma más específica. Y para finalizar, nos queda detallar y mejorar la EDT hasta que el equipo del proyecto y los interesados estén de acuerdo, para que así la planificación se complete de forma exitosa y la ejecución del proyecto dé como resultado el entregable definido en el primer bloque.
La EDT divide el trabajo en componentes pequeños y establece niveles para una mayor eficiencia en su gestión y ejecución. Esto le permite a un Project Manager hacer un mejor seguimiento del proyecto porque lo vuelve más manejable, más orientado y más específico. Cada nivel representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto hasta llegar al nivel más bajo. Como se muestra en la diapositiva, hay dos ejemplos presentando la EDT de formas distintas con la intención de ampliar las opciones y mejorar la capacidad de adaptabilidad que tenga la EDT en el proyecto. Del lado izquierdo tenemos una EDT en nivel 1, mostrando por una parte superior las actividades principales, desglosando las actividades secundarias. Y en el nivel 2 sucede lo mismo, nada más que posterior a las actividades secundarias se muestran ya unas actividades terciarias. Esto con el fin de llevar un seguimiento mucho más específico a lo propuesto en el nivel 1. Posterior a la estructuración de la EDT, que es la base de la generación de cronogramas en todo el proyecto, se desarrollan más herramientas para mejorar el desarrollo del proyecto y que ayudan al administrador a darle un mejor seguimiento. En este caso, se continúa con un diagrama de actividades de flechas que indica el orden en que deben de ser ejecutadas las actividades de un proyecto, permitiendo planificar y controlar su desarrollo. Para este fin, es importante identificar las actividades que lo componen y determinar la ruta crítica mediante la representación de un diagrama. Dentro de un proyecto, el trabajo está partido en un conjunto de actividades interdependientes cuyo orden tiene que ser respetado. De este modo, se permite el ajuste de la programación del proyecto y facilita que éste se efectúe en el mínimo tiempo posible. ¿Qué es un diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos en la cual se recoge la planificación de un proyecto. La parte superior del cuadro muestra el marco del tiempo y el lado izquierdo del cuadro muestra las actividades del proyecto. ¿Qué se muestra en este diagrama? En el diagrama de Gantt se muestra qué tareas se necesitan para completar el proyecto, cuándo se deben de hacer estas tareas y en ocasiones puede mostrar quién está encargado de realizar estas tareas. ¿Para qué sirve el diagrama de Gantt? Los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. De igual manera se pueden utilizar para supervisar la logística de un proyecto. Las dependencias de tareas hacen que una tarea nueva solo pueda iniciarse una vez que se haya completado otra. Los costos son todos aquellos gastos en los que incurre una empresa para realizar un proyecto determinado. Existen dos principales tipos de costos en la administración de proyectos: los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos costos que se asocian de forma directa a la elaboración y terminación de un producto, como mano de obra, materia prima, maquinaria, equipo, insumos y suministros, subcontratistas, por mencionar algunos. Los costos indirectos son aquellos que de forma contraria no se asocian de forma directa en la elaboración y terminación del producto, como el alquiler de un local, los intereses bancarios, los costos por contratación, los salarios, la luz, el pago del teléfono, el internet, por mencionar algunos. Un proceso se define como una secuencia de pasos a seguir enfocado a lograr un resultado final. La estructura de procesos consiste en todos los procesos a seguir, además del número de actividad con la duración, los responsables que se harán cargo de cada actividad y por último, el proceso con un tiempo de inicio y término definido. Los KPIs, indicadores de desempeño, son métricas que la empresa define para darles un seguimiento y con ello tomar decisiones importantes para crear cambios, aplicar mejoras, tomar decisiones estratégicas y de ahí su importancia que mediante un análisis sabes si tu empresa está o no en el camino correcto. Algunos ejemplos en diferentes áreas como logística, que se toman en cuenta los costos de transporte, costos de exportación o estado de la función de distribución, o en el área de ventas, que se analizan las ventas por clientes, presupuestos y cuotas o volumen total de ventas en unidades. Hitos y revisiones dentro de un diagrama de Gantt. A medida que los equipos registran el tiempo que van a dedicar a incidencias en el plan, puedes supervisar el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios. Tu diagrama de Gantt
puede incluir fechas de lanzamiento, hitos y otras métricas importantes para supervisar el progreso del proyecto. ¿Qué es un hito en un diagrama de Gantt? Los hitos son puntos específicos en línea con su ciclo de proyecto que utilizan para supervisar el proceso del proyecto y seguir el camino correcto. Los hitos te muestran cómo progresa el proyecto según el plan inicial, con la comparación entre la fecha de finalización estimada y la fecha de finalización real. De igual manera, los hitos ofrecen una visión de alto nivel de las fechas y eventos clave del proyecto a quienes no están familiarizados con el mismo, es decir, los interesados o los patrocinadores. Plan de comunicación. Un plan de comunicación de administración del proyecto define cómo se entregará la información importante a lo largo del proyecto, quién lo hará y con qué frecuencia. A lo largo del proyecto, la comunicación sobre la alineación con las metas y las actividades y la posterior realineación de estos a medida que los proyectos cambian son cruciales para la participación y la transparencia de los interesados. ¿Cuál es el propósito de planificar las comunicaciones? Planificar las comunicaciones del proyecto tiene como propósito elaborar un sistema de comunicación correcto dentro del proyecto que cubra las necesidades y requisitos de comunicación entre todos los stakeholders. Importancia de esta. Se producen enlaces necesarios entre personas e información, consiguiendo así una base de una comunicación efectiva entre todos los actores interesados, lo cual optimiza todo el proceso dentro del proyecto. Y bueno, ya por último podemos concluir con el gran impacto o la importancia que tiene la correcta elaboración de un proyecto, ya que llevan distintas acciones, distintos puntos de vista, los cuales siempre analizar y sacar lo mejor de ello, como lo son las alineaciones estratégicas, al momento de tener estos objetivos estratégicos y específicos con los clientes, los cuales nosotros les ayudamos a cumplir, el liderazgo que se tiene en el proyecto, ya que sin una gestión del proyecto, un equipo no puede funcionar de la misma manera, por lo tanto se necesita siempre un control y organización en sus cosas. El diferente enfoque que se le da y los objetivos claros siempre nos ayudan a que el equipo trabaje de una forma adecuada y que los proyectos no carezcan de enfoque y demás, entonces siempre nos ayuda. De igual manera, la planificación realista del proyecto nos ayuda, ya que nos garantiza que se establezcan diferentes expectativas adecuadas en torno a lo que se puede entregar, cuándo, por cuánto y por qué, ¿no? Podemos tener también un control de calidad, el cual siempre es importante de desarrollar y tener una constante evaluación en esto para ver la garantía que tiene el proyecto, no solo en tiempos y recursos como para entregar, sino también la calidad que se evalúa en cada etapa. Y de igual manera tenemos como esta gestión de riesgos, ¿no? Que siempre es fundamental para el éxito del proyecto, ya que pues es una tentación el simplemente poder hacer el proyecto pero no saber los riesgos que tienes. Entonces, por lo tanto, siempre nos conviene el analizar todos los riesgos que podemos llegar a tener y ver de qué manera los podemos reducir. De igual manera, un proceso ordenado durante el proyecto nos ayuda a tener más control. Y por último, una supervisión continua siempre va a ser, yo creo, un buen desarrollo o una buena evaluación para ver cómo es que va el proyecto en todas las áreas involucradas. Bueno, podemos concluir que es de suma importancia el hecho de conocer todas las herramientas, los procesos a seguir, los diferentes pasos y actividades que se necesitan hacer durante la administración de proyectos, ya que esto nos va a llevar a tener un buen desarrollo, un buen funcionamiento en las constantes como evaluaciones o diferentes actividades que se tienen que hacer, y esto nos va a arrojar como resultado una satisfacción de las necesidades de los clientes que nos piden, y de igual manera tener una relación concreta y sobre todo eficiente al momento de cumplir los objetivos empresariales con las actividades que se tienen especuladas para el proyecto. En conclusión, creo que es muy importante para toda empresa el darle un buen enfoque a su administración de proyectos, ya que, como vimos durante toda la materia, nos brinda diferentes herramientas y procesos que podemos seguir y tener una visión clara para poder concretar el proyecto de una manera eficaz y resultando con un buen desempeño para así ganar la confianza del cliente y crear relaciones benéficas para todos.
De igual manera nos brinda herramientas para analizar el proyecto y saber si vamos en buen camino, como los indicadores de desempeño, que nos ayudan a controlar el proyecto al tomar decisiones correctivas y preventivas. Para terminar, me gustaría agregar que los proyectos pueden ser de gran beneficio para la empresa si se gestionan y administran en conjunto con todas las herramientas y medios que nos brinda la administración de proyectos. Bueno, a lo largo de este semestre aprendimos la importancia que tiene un administrador de proyectos dentro de un proyecto. Pudimos ver cómo este es un factor clave en el desempeño de todas las partes que involucran un proyecto, cómo el administrador pues puede centrar a todas las personas que están involucradas, las centra como para que trabajen hacia un objetivo en común. Él es el encargado de transmitir esta idea que se quiere lograr, cómo es que se quiere lograr y en qué tiempo se quiere lograr. Una de las herramientas que bueno, ya la habíamos visto en anteriores semestres, sin embargo esta vez siento que nos quedó más claro ya que lo aterrizamos hacia un proyecto que nosotros hicimos, es el diagrama de Gantt. Se me hizo una herramienta muy interesante dentro del desarrollo de un proyecto, ya que no solo te permite ver las tareas de forma más gráfica, sino en el tiempo en el que se quiere lograr. Y, por ejemplo, algo que no habíamos visto, que lo aprendimos apenas este semestre, fue lo de los hitos, que también se me hace un factor muy clave dentro del proceso de un proyecto, ya que es como la pauta que te va marcando el porcentaje que vas logrando en cada tarea. Y bueno, pues los hitos es, como repito, algo que no habíamos visto y se me hizo también muy interesante dentro del diagrama de Gantt. Y otro factor clave dentro de un proyecto se me hizo a mí la comunicación, que pues bueno, como podemos ver, si no se tiene una buena comunicación dentro de un proyecto entre sus integrantes, la verdad es que el proyecto no va a ir por buen rumbo, por lo cual es bueno y es muy importante tener un plan de comunicaciones efectivo. Podemos decir que la administración de proyectos es una parte fundamental para cumplir con el objetivo principal de la empresa, que es alcanzar el éxito. A través de esto, se crean procesos que ayudan a optimizar la gestión de los proyectos que hacen crecer a la organización. La administración de proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades realizadas por un grupo de personas que tienen un objetivo específico. Es usada en la mayoría de los campos empresariales que buscan obtener un resultado alentador y exitoso a lo largo de su existencia. Dentro de esta gestión, se ofrecen nuevas alternativas de organización y seguimiento a las actividades que conllevan al cumplimiento de los objetivos de cada empresa. La administración de proyectos es fundamental, ya que nos enseña que la empresa debe alcanzar los objetivos deseados del proyecto con base en seguir un proceso específico. La administración de proyectos se basa en la planificación, evaluación y seguimiento de múltiples actividades y procesos orientados a objetivos generales y específicos. Aunque suena sencillo, realmente es un proceso bastante complejo, ya que involucra conocimientos, liderazgo, visión, tecnologías y diversas competencias a desarrollar. Como emprendedores y futuros profesionistas, independientemente del tamaño de la empresa y su giro, es importante que estemos involucrados en la administración de proyectos, participando continuamente en la toma de decisiones y en otros aspectos primordiales. Trabajar utilizando una correcta y exitosa administración de proyectos supone una gran ventaja si queremos mejorar la productividad de la empresa y asimismo obtener rutas de trabajo óptimas para los recursos con los que contamos.